nos va a permitir lo siguiente, nos va a permitir conocer el origen del suelo a partir de lo que ustedes ya han aprendido, porque es un prerequisito del curso, ¿okay? Luego lo que vamos a aprender también son exploraciones geotécnicas. Digo silencio, por favor. Exploraciones geotécnicas son todas aquellas actividades de campo que nos permiten conocer bajo qué contexto geotécnico nos encontramos, es decir, qué tipo de suelo estamos trabajando. ¿Okay? Y para eso vamos a definir el número de exploraciones y la profundidad de exploración. Aquí nos vamos a apoyar en qué? En la norma E050. ¿Okay? Como les había indicado en la clase pasada, tenemos una serie de normativas en función de materiales y procesos que nosotros como ingenieros civiles necesitamos cumplir siempre. ¿Okay? 20 de cargas, 0,20 de cargas me refiero, 0,30 diseños resistente, 0,50 suelos y cimentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de los cursos que ustedes están y seguirán aprendiendo, los profesores van a tomar ello, les van a explicar la parte teórica, pero también la parte normativa. Porque la norma no les explica la parte teórica. Ustedes en el proceso de ser estudiantes universitarios van a aprender todo eso. Y la norma es la aplicabilidad de la misma. Pero ustedes para aprender algo necesitan saber por qué. El porqué de las cosas ustedes lo aprenden aquí, ¿no? Bueno, y en la maestría ustedes tienen bien llevar la aplicación. Pero la idea es la aplicabilidad de la norma, la van a aprender en los diferentes cursos que van a llevar en la carrera. Y luego, ¿y para qué es esto? Porque ustedes dentro de las múltiples actividades que probablemente sean solicitados en el futuro, harán, chicos, silencio por favor, estudios de mecánica de suelos, ¿ok? Con diferentes tipos de aplicaciones. Estabilidad de taludes puede ser uno, el más común es cimentaciones y también el más común también es diseño de carreteras, ¿ok? Digamos que ese es el terreno por el cual nos vamos a mover en este rubro de la carrera. Y lo último son las relaciones peso-volumen, ¿ok? Todo esto de aquí es la unidad 1. Después de esto viene la parte favorita de todos ustedes, que es PC1. Y así cada unidad pues tiene su parte. ¿Okay? Generalmente esta parte en particular no viene en el final, pero es importante porque a partir de todo esto, entender la PC2, PC3 y PC4, las correspondientes unidades, está basado en muchas de las cosas que hacemos aquí. Esos tres temas son los que van a venir en la PC1, entonces. Sí, solo esos tres. Solo se los presento porque siempre me gusta dar un panorama. Igual cuando estemos una semana en PC1, yo les voy a decir exactamente qué. Pero en esta PC es la que viene más teoría, porque varias de las cosas que hacemos son teóricas, como es una parte introductoria. Así que es bueno que vengan a clase y tomen atención de lo que hacemos. Casi como la mitad teoría y la mitad práctica. Las primeras partes, todo esto de aquí, esto es teoría. Esto es teoría y práctica y esos son ejercicios. ¿Okay? Así que está como compensado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos pues la unidad 1, como les decía, tenemos la formación y propiedades físicas del suelo. La vamos a conocer, como indica aquí, el origen del suelo, identificar los diferentes métodos de exploraciones. En adelante un poco, aquí tenemos lo que se llaman exploraciones directas y exploraciones indirectas, ¿no? Unas permiten extraer muestra, que es lo que les había explicado la semana pasada, esta semana, disculpen, hace unos días, y otra es conocer de manera indirecta, valga la redundancia, es decir, sin hacer ningún tipo de corporación, sin conocer los diferentes capas de suelo. Recuerden que capas es igual a estrato, ya eventualmente y regularmente empezaré gradualmente a utilizar ese término estrato en lugar de capa, ¿okay? Porque esa es la terminología y los vocablos que necesitamos nosotros utilizar en este rubro de ingeniería. ¿Okay? Finalmente, identificar las propiedades gravimétricas y volumétricas que no son más que las relaciones peso y volumen. ¿Okay? En esta parte en particular vamos a enfocarnos en el inicio de dicha unidad. Comprender y describir la formación del suelo, la composición del suelo, empezar un poco a introducir hacia el conocimiento de ustedes las diferentes terminologías en función de gravas, arenas, limos y arcillas, que después en la unidad 2 las tomaremos para clasificar los suelos. Pero ya poco a poco
írselas mostrando. Y los diferentes minerales que componen el suelo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar en esta primera parte sobre esos ítems que están ahí, ¿verdad? Formación del suelo, los agentes de intemperismo, la textura del suelo, la forma de las partículas, los tipos y los minerales del suelo. ¿Okay? Aquí tenemos una vista de una serie de columnas estratigráficas. Quiero que por favor empecemos a utilizar la terminología correcta en función de lo que queremos tocar. ¿Okay? Al momento yo de eventualmente hacer algún tipo de exploración geotécnica, ya sea directa o indirecta, la más sencilla de ocurrirse, no sé, es ¿cuál? Una excavación, ¿verdad? Una calicata, una perforación. Eso es lo más natural que se nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? Y poder conocer la distribución de los materiales en profundidad. Eso es lo que nos interesa. Por eso se denomina columna estratigráfica, porque vamos a identificar la transición de los materiales en profundidad. ¿Ok? Así, por ejemplo, de manera muy sencilla, después lo vamos a profesionalizar un poco más. Yo puedo tener esta columna estratigráfica y una serie de estratos, ¿cierto? Por tanto, yo puedo identificar que aquí este estrato es una arena, esto de aquí es una arcilla, esto puede ser un limo, esto puede ser una grava, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos son nombres muy generales. En la segunda unidad vamos a aterrizar todo eso en función de otras propiedades, pero solo los he mencionado aquí de manera muy general porque esta es la primera semana de clase. Y al finalizar la clase ustedes van a encontrar que esto es muy general, como les acabo de decir, y van a hablar, por ejemplo, de arena con limo, arcilla altamente plástica, grava pobremente degradada, que son detalles que van a aprender ustedes en la segunda unidad. Pero creo que estas palabras, inicialmente como que son sencillas de entender, quizás a excepción del limo, que es algo que probablemente no han escuchado todavía. Pero arena, sí, arcilla, sí, grava también, y eso lo vamos a ir presentando poco a poco. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos en la derecha es un perfil estratigráfico, ¿ok? A partir de una serie de columnas estratigráficas. Un perfil estratigráfico es, yo tengo determinada área, por ejemplo, este es un área, ¿ok? De estudio, aquí voy a hacer por ejemplo un mall o una serie de condominios, ¿ok? Vamos a trazar un eje, ¿cierto? A, ¿cierto? Y yo primero, ¿ustedes ya llevó topografía? ¿Ustedes llevan? Sí, ¿no? Sí, ya llevo. Entonces saben que yo puedo hacer un levantamiento topográfico para conocer, pues, las irregularidades geométricas que yo tengo en ese perfil. Así que esta definición de esta pendiente en superficie, ustedes la pueden hacer a partir de un levantamiento topográfico. Yo cuando era alumno, hace algunos años, se tenía, pues, la estación total, el teodolito, pero ahora todo eso se hace con drones, ¿no? Ya no es necesario, pues, ni siquiera trabajar con eso. Quizás por una cuestión mucho más específica, pero los drones, dependiendo de sus características, pueden ser bastante detallados en levantamiento topográfico. Pero bueno, eventualmente, sea como sea, tenemos esta distribución o transición de la geometría. ¿Ok? Entonces, esto es un perfil estratigráfico que generalmente es lo que estoy mostrando aquí. Algo así. Puede ser A y A', ¿cierto? Pero yo solo tengo, pues, la geometría. Ya necesito hacer una serie de excavaciones que deben estar bien identificadas. C1, C2, C3, siendo CX la definición de una calicata. ¿Ok? A veces, si yo tengo por ahí perforaciones, que ya vamos a hablar un poco más adelante sobre eso, yo puedo tener en ese perfil P1 y P2. Entonces, PX terminan siendo perforaciones. Siempre nuestros planos, siempre nuestros esquemas o perforaciones deben tener una leyenda que sea de fácil comprensión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a un perfil estratigráfico? Uno, definiendo la topografía superficial, y luego una serie de perforaciones, o de general, disculpe, no perforaciones, sino exploraciones, es lo que quise decir, geotécnicas, que me permitan conocer la distribución de los materiales en profundidad, como lo estamos viendo aquí. ¿Okay? Y este planta obviamente también lo podemos colocar dependiendo, pues, las distancias en esa. ¿Ok? Y aquí yo tengo las columnas estratigráficas. Esa es la primera columna, segunda, tercera, cuarta, quinta, y todo esto me define un perfil estratigráfico que termina siendo un perfil bidimensional.
al menos. ¿Ok? Y en cada uno de ellos ustedes observan que yo ya he definido la transición de los materiales. Los vemos aquí, ¿verdad? Por el momento tenemos el primer estrato de color rojo, el segundo de color amarillo, el tercero de color plomo y el último también, ¿verdad? Y aquí tenemos la definición de los mismos, ¿ok? Aunque no se observe muy bien, aquí el color naranja representa arcilla, el color amarillo representa arenisca, ¿ok? El color gris representa violita y el color gris oscuro representa la roca, ¿ok? Aquí dice Pedro, ¿ok? Entonces se dan cuenta que tenemos una conexión entre materiales similares en diferentes columnas estratigráficas. Por ejemplo, tenemos esta capa de limolita, la tenemos aquí con este espesor y aquí también. Entonces debe haber una transición entre esos materiales que se va profundizando cada vez más, ¿cierto? Aquí tenemos el mismo estrato con un espesor menor, entonces aquí debe existir una transición entre los mismos. Por ejemplo, este estrato de aquí, que es arenisca, no aparece aquí, ¿cierto? Entonces eventualmente desaparecerá en la transición de los materiales. No sabemos exactamente cuándo, puede ser algo así, ¿verdad? Ahora, aquí traigo a colación lo siguiente. Un perfil estratigráfico es la mejor interpretación posible de una serie de exploraciones geotécnicas. Yo no puedo aseverar que ocurre, digamos, en profundidad exactamente lo que yo estoy colocando aquí, sino es la mejor interpretación basada en ¿qué? En la experiencia, pero basada principalmente en la cantidad y calidad y el número, bueno, cantidad es el número, la cantidad y la calidad, disculpen, de exploraciones que yo tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, sí o sí necesito hacer esas exploraciones en un número adecuado para que en un proyecto yo pueda interpretar de manera, o sea, con la menor incertidumbre posible, cuál es el estado de ese perfil estratigráfico. ¿Ok? Quizás si yo hubiese hecho una exploración aquí, yo tendría una mejor transición de estos materiales si es que este material me es relevante en el proyecto. ¿Ok? Si de verdad necesito, por ejemplo, colocar una cimentación profunda, que sí necesito yo conocer cuál es la transición entre estos materiales, pues yo podría pensar en incrementar el número de exploraciones. Si eventualmente es un proyecto que no requiere llegar a tal profundidad, pues puedo definir una serie de exploraciones superficiales y algunas muy puntuales de manera profunda para que me ayude pues eventualmente un cálculo sísmico, etc. ¿Okay? Entonces les repito, esta es la mejor interpretación posible que se hace a partir de exploraciones, como se indica allí, indirectas y o directas. Me adelanto un poco, las exploraciones directas, como involucran una excavación o una perforación e involucran también la extracción de la muestra, en general son más caras. Las exploraciones indirectas, como yo mido propiedades en superficie únicamente y no hago extracción de muestra, son más económicamente viables, por no decir más baratas. ¿Okay? Así que yo necesito un equilibrio entre lo indirecto y lo directo. No puedo llenarme de exploraciones directas porque me va a salir muy caro y no voy a ser competitivo en mi precio. Y no puedo llenarme de exploraciones indirectas porque todo se basa en la interpretación de superficie. ¿Ok? Sería muy temerario hacer ello. ¿Ok? Entonces, para ser competitivo económicamente y en la interpretación, pues necesito equilibrar ambos tipos de cosas. ¿Ok? Igual, siempre si tienen alguna consulta, me levantan la mano y me lo pueden hacer con toda. ¿Ok? Entonces ya esto, ustedes lo conocen, ¿no? Te podría tomar un test de esto, pero me lo cuentan. Aquí, a partir de lo que ustedes han aprendido en geología, ¿verdad? Los tipos de rocas, entendiendo que tenemos que ir un pasito más atrás para entender lo que eventualmente es el suelo, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el ciclo de generación o de origen de las rocas, todo parte de las rocas ígneas, ¿cierto? La lava, o en general las rocas ígneas o magmáticas, se originan al enfriarse el magma al interior de la Tierra y su posterior solidificación. ¿Ok? Tenemos el magma, que se concentra aquí, a grandes profundidades y a grandes presiones, y eventualmente pues pasará por los procesos de cristalización y los de consolidación para generar respectivamente las rocas ígneas intrusivas y las rocas ígneas extrusivas, que son aquellas que se afloran porque aparecen como afloramientos rocosos en la superficie. ¿Okay? Luego ocurren los diferentes agentes de intemperismo, es decir, intemperismo
en el sentido que son agentes que modifican las propiedades físicas y o químicas de las rocas. ¿Ok? Tenemos una serie de agentes de intemperismo. Aquí tenemos, por ejemplo, las lluvias, el viento, y esto provoca que tengamos el transporte y la deposición de lo que se denominan sedimentos. Así que a partir de ese intemperismo, eventualmente se formarán los suelos. ¿Ok? Eso ya vamos a conversarlo en las siguientes diapositivas. Entonces, se tendrá sedimento que eventualmente generarán las rocas. ¿Ok? Disculpe, el suelo y las diferentes capas del suelo que tenemos. Luego, tenemos las rocas metamórficas. ¿Ok? Es a partir de la transformación de otras rocas que son sometidas a altas presiones y o temperaturas. Entonces, las rocas metamórficas tienen que ver con estos dos agentes, la presión y la temperatura. Y aquí, las rocas sedimentarias, al petrificarse los sedimentos, es decir, los fragmentos de otras rocas, minerales o restos orgánicos. Y todo vuelve al mismo ciclo. Estas rocas metamórficas o las sedimentarias eventualmente se transforman en magma y continuamos el ciclo, digamos, para poder tener una serie de distintos tipos de rocas en muchos años de edad. ¿Okay? Ahora, vamos a enfocarnos en el suelo. ¿Okay? El suelo se origina a partir del intemperismo físico y o químico de las rocas. ¿Okay? Así que como tal, el suelo es un conjunto de partículas. ¿Okay? Y como tal también puede tener materia orgánica. Es algo que yo no he mencionado aquí, pero podríamos tener materia orgánica producto de la descomposición pues de algunos tipos de vida animal y vegetal en contacto con la superficie. Y por eso también parte de la clasificación de suelos está asociado a reconocer la cantidad de materia orgánica en un determinado. ¿Okay? El suelo también es considerado, bueno, desde otra perspectiva, como un aglomerado que se puede utilizar en la construcción, alrededor fino, alrededor grueso. Ustedes si han llevado o están llevando tecnología en concreto, se les va a explicar desde esa perspectiva. ¿Okay? Ahora, ¿qué define la propiedad del suelo? Lo definen los minerales. ¿Okay? Las propiedades físicas, ¿okay? Es decir, la resistencia, gran parte de las propiedades físicas es la resistencia de los suelos, depende del contenido mineralógico de este. ¿Okay? Y si vamos dos pasitos más atrás, ¿de qué depende el contenido mineralógico? Depende de la roca de la cual uno, entiende que provino ese suelo. ¿Okay? Así que el intemperismo físico tenemos aquí, implica la reducción del tamaño de partículas, y el químico involucra la reducción y o alteraciones químicas de la roca madre. Esta lámina indica los tipos de intemperismo. ¿Okay? El intemperismo físico y el intemperismo químico. ¿Okay? Como repito, el intemperismo físico implica ¿qué cosa? La degradación y por ende la reducción del tamaño de las partículas. ¿Okay? Y no existe por ende el cambio de composición mineralógica o el cambio de composición química de la roca de la cual provino, es decir, de la roca madre. ¿Okay? Por el contrario, o por otro lado, el intemperismo químico provoca la reducción y la alteración química de la roca madre. ¿Okay? Y así tenemos, como les comentaba, los dos tipos de intemperismo físico y químico. Dentro del intemperismo físico podemos estar hablando de la exfoliación, tenemos que estar hablando de la descarga, el hielo y deshielo y principalmente de lo que se conoce como erosión. ¿Okay? En el intemperismo químico, que sí altera las propiedades internas de la roca madre, la carbonatación, la hidratación y la oxidación. Sin entrar mucho en detalle, esos son los tipos de intemperismo. Ahora, aquí sí voy a detenerme un poquito más, porque eso sí nos compete como parte del sílabus de estudios. ¿Okay? La textura del suelo. Bueno, la textura es una característica de los materiales que es su apariencia al tacto. ¿Ok? Por eso, puedo ahorrar acá, ¿verdad? Ya habiendo definido la textura como la apariencia del tacto de determinado material, en este caso el suelo, está definida principalmente por lo que se denomina el tamaño y la forma de las partículas. ¿Okay? Textura tiene que ver
forma de la partícula. Aquí sí necesitamos detenernos un poco. ¿Por qué? Porque parte de la clasificación de los suelos que vamos a hacer en la unidad 2 se apoya de los conceptos que vamos a definir ahora, que son el tamaño y la forma. Y cuando nosotros hagamos lo que se denomina la descripción de los materiales, les dije cómo se llamaba la descripción de los materiales en la clase pasada. Revisen sus notas. Logueo, ¿cierto? Muchas gracias. El logueo, este logueo se apoya mucho de la forma y del tamaño de las partículas, entre otras cosas. Ya habíamos dicho que era tanta cantidad de humedad o de agua tiene, el tamaño máximo de la partícula, el color, el olor, etcétera, 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 todas esas características que permitirán describir de mejor manera los materiales. ¿Ok? Así que, en principio vamos a definir en función del tamaño, primero, ¿ok? Los suelos de textura gruesa y los suelos de textura fina. ¿Qué va a pasar? ¿Ok? Esos dos. Y dependen únicamente del tamaño. Ahora, aquí ustedes en la parte inferior tienen una serie de definiciones o de términos: grava, arena, limos y arcillas, que están agrupados por tamaños y en orden decreciente desde su izquierda a la derecha. ¿Ok? Entonces ya vamos un poco entendiendo que los conceptos de grava, arenas, limos y arcillas, entre otras cosas, dependen del tamaño. ¿Ok? Su concepto, su conceptualización tiene que ver con el tamaño de las partículas. ¿Ok? Siendo las gravas aquellas que tienen mayor tamaño, luego las arenas. ¿Ok? Y ambas son los suelos de textura fina. Disculpen, de textura gruesa. ¿Okay? Los suelos de textura gruesa son las gravas y las arenas. ¿Okay? Cuando yo me refiero a suelos granulares gruesos, granular es un término que vamos a tocar más tarde, me refiero a gravas y arenas. ¿Okay? Luego, los suelos de textura fina son los limos y las arcillas. ¿Okay? Estos dos de aquí son suelos de textura fina, o simplemente en el argot popular, suelos finos. ¿Ok? Yo también puedo llamar, por favor, aquí, si anoten esto, estos son suelos granulares. ¿Ok? Porque es evidente que yo puedo visualmente darme cuenta que se forman granos, o que la característica principal de esos materiales son sus formas de tipo grano. ¿Ok? Ya sea en un grano de mayor tamaño, en un grano de menor tamaño, pero de todas maneras granos. Así que gravas y arenas en conjunto son suelos granulares. ¿Okay? Limos y arcillas se denominan suelos finos. ¿Okay? Suelos de textura fina sería lo correcto y lo completo, pero utilizamos simplemente suelos finos. ¿Okay? Así que cuando yo diga suelo granular me refiero a gravas y arenas. Cuando diga suelo fino, arcillas y limos. ¿Okay? Ahora, de hecho, hay valores umbrales. ¿A qué me refiero? En el cual yo defino que la grava y la arena, ¿cuándo es grava y cuándo es arena? Cuando es mayor a un tamaño es grava y cuando es menor a ese tamaño es arena. Igual aquí. Y aquí, bueno, no tanto. Depende del tipo de clasificación. Porque eso lo vamos a ver durante la segunda unidad, pero por ahí hay algunas diapositivas acá. ¿Ok? Entonces, suelo de textura gruesa es la base de algunos sistemas de clasificación de suelo. Las partículas son mayores, vean el tamaño tan pequeñito, a 0.075 milímetros. Es decir, la transición entre, voy a apuntar, suelos granulares y suelos finos, es un tamaño de 0.075 milímetros. ¿Okay? Mayores a eso tenemos suelos gruesos, menores a eso suelos finos. ¿Okay? Y este número ustedes lo van a recordar por el resto de su vida y de ejercicio profesional, porque es lo que se denomina la malla número 4. 200. ¿Okay? Es una denominación que le damos mallas porque tenemos una serie de tamices. Después la voy a pasar aquí. ¿Okay? Pero son una serie de mallas, al igual que más. Por ejemplo, aquí una malla
cuya abertura tiene que ver con esos tamaños que vamos a ver en la unidad 2. Está una malla por la cual vamos a pasar los materiales. ¿Okay? Hay una malla denominada número 200 cuya abertura es .075, muy pequeñito. Ustedes la van a ver en el laboratorio 4, creo, no me acuerdo. ¿Okay? Van a ver esto, no 3. ¿Okay? Van a ver los diferentes tamices. Tenemos tamices desde 3 pulgadas hasta la malla número 200 y tenemos una serie de tamices en el medio. ¿Okay? De pulgadas, 1 pulgada, 3 cuartos, 3 octavos, etcétera, etcétera. Una de estas, la más fina, es la malla número 200. Así que lo que es mayor a la malla número 200 son suelos granulares, ya sea gravas o arenas, y lo que es menor a la malla número 200 son los suelos. Pero cuando hablamos de esto, estamos hablando de texturas. ¿Okay? Sí. Los suelos de textura fina, de textura gruesa, las partículas son mayores a 0.075. Los suelos de textura fina dependen de las partículas que sean menores a 0.075. ¿Okay? La interacción del agua con los granos de minerales es la causa de la plasticidad y la baja permeabilidad de las. Eso lo vamos a ver, la plasticidad en la segunda unidad del curso y la permeabilidad en la cuarta unidad del curso. Son conceptos que vamos a trabajar. ¿Okay? Me adelanto un poco. La plasticidad es las características de poder manipular las arcillas. ¿Okay? Y la permeabilidad tiene que ver con la resistencia de los materiales al paso del agua. ¿Okay? Hay materiales más permeables, hay materiales menos permeables, y eso lo vamos a trabajar en la última. ¿Okay? Para este momento ustedes necesitan recordar textura gruesa, textura fina, gravas y arenas en lo primero, limos y arcillas en lo segundo. Okay. Ahora, yo les había indicado ese .075.